para arrancar el mensaje de hoy, el tema que tenemos para hoy, yo quisiera contarles rápidamente la historia de un niño. Este niño creció yendo a la iglesia, más o menos desde los 2 años empezaron a llevarlo, papás empezaron a creer en el Señor. Iba todos los fines de semana a la iglesia, iba a la escuelita bíblica con las maestras. Cuando habían clubes de Oanza los sábados, iba a los clubes de Oanza. Cuando había escuelitas de verano en enero, iba a las escuelitas de verano. Ahí fue creciendo. Y algo que lo impactó mucho a este niño eran unos grupos de estudio, unos grupos pequeños que se hacían en casa de sus papás. En aquel momento le llamaban células. Y siempre estaba este chiquito ahí a través de la puerta, viendo hacia la sala, esperando el momento en donde repartieran el refrigerio. Para salir del cuarto, dizque a ir al baño, para ver si le ofrecían algo. O cuando empezaba a oler a café, ya este chiquito estaba ahí listo para salir. Siguió creciendo, a los 12 años se bautizó, empezó a servir en la iglesia. Este chiquito servía en cuanto ministerio le diera pelota. Si le daban pelota para estar en la puerta, estaba en la puerta. Hizo mimo, teatro negro, teatro, cuanta cosa hicieran, y donde había comida, ahí andaba este niño. Siguió creciendo, el Señor le permitió capacitarse para aprender a dar clases a niños. Eso lo fue llevando a involucrarse más y más hasta que creció un poquito y empezó a servir también en el ministerio de jóvenes, donde la primera vez que enseñó fue en un grupo pequeño. En una de estas células, en uno de estos grupos en casa, la primera vez que enseñó fue ahí a muchachos. Y Dios le siguió permitiendo crecer para seguir compartiendo, enseñando, al punto que llegó después a liderar grupos de jóvenes. Y Dios utilizó mucha gente para que este muchacho creciera. Ese niño prácticamente tiene ya 20 años por la gracia de Dios de servirle a Él. Y como ustedes me imagino que ya lo saben, ese chiquito está hoy frente a ustedes conversando. Me sigue encantando comer, me siguen encantando los grupos pequeños, las células, los grupos en casa, me sigue encantando el momento del refrigerio, porque creo que eso nos hace crecer montones, esos espacios de compartir, de estar ahí, de conversar. Y quiero decir que todo esto no es porque Fabián sea carguísima, sino que todo esto es por la gracia de Dios, que utilizó muchísimas personas para discipularme, para equiparme, para formarme, para enviarme, para ponerme tareas. Personas delegaron trabajo en mí, personas vieron algo y dijeron: Fabián, venga, ayúdenos. Me involucraron. Mis papás fueron claves. Yo varias veces lo he contado acá. Son dos hombres de fe y desde pequeño crecí viéndolos a ellos en su relación con Dios. Nos educaron en la fe y todo esto Dios lo utilizó para mi crecimiento. Y hasta la fecha, uno de mis versos favoritos es este verso de Pablo donde dice: no pretendo haberlo alcanzado todo ya, sino que prosigo a la meta. Quiero seguir creciendo para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para servirle a Él con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo lo que pueda. Eso es lo que anhela mi corazón. Y ahora que Dios me da la bendición de ser papá, quiero todo eso también para la hija que el Señor nos ha dado. ¿Por qué arranco diciéndoles esto? Porque donde está Jesús hay crecimiento. Y si lo pude experimentar en mi vida, yo sé que usted lo puede experimentar en la suya. Tuve la bendición de crecer en un hogar donde ya estaban los principios cristianos. Quizá usted no tuvo la misma bendición, pero hoy está acá escuchando la palabra, lo que significa que el Señor le ha dado una, dos, tres, cuatro, muchísimas oportunidades de escuchar de Él y crecer. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de eso. Cuando Jesús es la piedra angular, cuando Jesús es el centro, cuando Jesús está ahí en medio de nosotros, hay crecimiento en la iglesia y en el corazón de los discípulos, de los creyentes. Hay un texto clave que quiero que veamos por acá. Ahora Dani lo leía, no sé si fue que ella sabía que lo íbamos a utilizar.
o el Señor puso en su corazón leerlo. Jesús, después de que resucitó, antito de ascender, de regresar a la presencia del Padre, dijo a sus discípulos en Mateo 28, versos 19 y 20: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos una y otra vez oportunidades para crecer, oportunidades, Señor, para creer en ti, oportunidades para entregar nuestras vidas a ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que esta noche nos hables, que esta noche reten nuestros corazones, que esta noche nos muestres, Dios, decisiones que tenemos que tomar para seguir creciendo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho hasta el día de hoy. Y gracias por todo lo que seguirás haciendo. Utilízame, Señor, como un instrumento. No permitas que sean mis palabras, sino las tuyas. Que tu Espíritu Santo sea el que me guíe hacia lo que quieres que comparta en esta noche. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, en este pasaje que leíamos, Jesús deja clara tres cosas. Deja claras varias cosas, pero hay tres claves que no podemos pasar desapercibido. Lo primero es que Jesús hace un mandato, y ese mandato es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, no solo Israel, sino todo el mundo. Hagan discípulos en todo el mundo. Otro aspecto claro que Jesús deja es cómo lo van a hacer. Les dice: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, todo lo que les di a ustedes, todo lo que hice con ustedes, ahora van a imitarlo, van a replicarlo, van a multiplicarlo. Les da también la estrategia, les dice: todo lo que hicimos juntos, ahora háganlo con la gente. Edifiquen, bauticen las personas, que crean en mí. Y por último, hace una promesa que ahora Daniela leía, y esa promesa es: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y eso va a provocar que haya crecimiento. Él está con nosotros y su gran comisión se va a cumplir porque Él está a nuestro lado. Y tal vez usted se hace la pregunta, así como yo me la hacía: pero bueno, ¿cómo crecemos? ¿De qué tipo de crecimiento estamos hablando? ¿De qué manera es que Él nos hace crecer y nos impulsa a crecer? Y ustedes saben que a mí me encanta, me fascina hablar del libro de los Hechos. Ahí viene de qué vamos a hablar hoy, del libro de los Hechos. No lo iba a hacer, pero la semana pasada, como vi que el Paz lo hizo, como que me antojó y me inyectó todo. Y yo tenía otra cosa y yo dije: no, Señor, yo creo que va por aquí. Y borré lo que tenía. Y de ahí vienen de qué vamos a hablar, del libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hace que a mí me guste tanto ese libro? Porque es el que nos muestra lo que tenemos que hacer hoy. Es el que nos dice cómo la iglesia crece, es el que nos dice cómo la iglesia se multiplica, es el que nos muestra cómo hacer lo que acabamos de leer. Y me encanta que toda la gente que lo hizo eran humanos 100% iguales a nosotros. Porque cuando leemos los evangelios tenemos la trampilla de decir: es que Jesús era Dios. Pero cuando leemos el libro de los Hechos no podemos decir eso de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Timoteo. Sino que vemos ahí y decimos: Señor, si Él lo hizo, eso significa que yo y todos nosotros debemos hacerlo también. Y me encantan porque vemos cómo la iglesia creció exponencialmente. Y bueno, para hablar de crecimiento, hoy vamos a estar dándole una pincelada, pero rapidísima, 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 a algo que llaman los estudiosos los viajes misioneros de Pablo. Se dice que son 3, algunos dicen que son 4, porque a veces se contabiliza el viaje a Roma, donde naufragió y todo esto. A veces lo cuentan como un viaje misionero, pero vamos a hablar de los 3 que tenían un sentido misional, que tenían un sentido de expansión. Anteriormente,
el año pasado, cuando tuve la oportunidad de compartir, hablábamos un poquito de Pablo y de Bernabé y de cómo estuvo ahí acompañando a Pablo al inicio. Ellos dos juntos, con la compañía de Juan Marcos, hicieron lo que llaman el primer viaje misionero. Y yo quiero que vean ahí un mapa que tenemos en pantalla para que veamos más o menos cuánto pudieron cubrir Pablo, Bernabé y Juan Marcos, aunque Juan Marcos se regresó empezando. Eso fue lo que pudieron cubrir. Vean dónde está Jerusalén y vean cómo ya la iglesia se está expandiendo. Con el PAS estudiamos la semana pasada que la iglesia ya estaba creciendo y se estaban agregando miles de personas, pero ya Dios estaba impulsándolos a salir de Jerusalén. Inclusive, vean qué interesante, Dios utilizó a Pablo cuando se llamaba Saulo para agitar a la iglesia. En Hechos 8 nos habla de una gran persecución que hubo que provocó que un montón de cristianos migraran, lo que llaman una dispersión. Se dispersaron por diferentes lugares. Asimismo, los judíos que aún no creían en Jesús estaban dispersos también por todo, ¿verdad?, los diferentes procesos de esclavitud que habían atravesado. Y en el primer viaje, esto fue lo que lograron cubrir. De este viaje, nosotros leímos un poquito en aquella enseñanza del año pasado. No vamos a entrar en detalles de lo que pasó en ese viaje, nada más vamos a leer unos versiculitos. Así que vamos a Hechos 15, del 36 al 41. Antes de leer el texto, se me olvida decirles algo clave, y es que es muy probable que en el primer viaje Pablo conoce a Timoteo, y es muy probable que en el primer viaje Pablo predica el evangelio a Timoteo y deja ahí sembrada esa semilla, que luego vamos a ver cómo se recoge en un siguiente viaje. Ahora sí, leamos Hechos 15, del 36 al 41. Dice: algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. Es el mismo que escribió el Evangelio. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Un día estábamos haciendo un estudio y veíamos este texto y yo me declaraba Team Bernabé. Estoy más de acuerdo con el corazón de Bernabé de quererlo llevar de nuevo a este muchacho, pero Pablo era un poquito más firme. Y también Pablo, si uno le sigue la pista a lo largo del libro de los Hechos y a lo largo de sus cartas, va viendo uno cómo el Señor fue trabajando poquito a poco en él. Eso quiere decir, que, hermanos, que no solamente la iglesia crece en número, es algo que vamos a hablar más adelante, sino que todos nosotros, cuando estamos cerca de Jesús, vamos creciendo en carácter, forma de ser, temperamento. El Señor va haciendo ese trabajo en nosotros. Entonces, se separaron, se fueron por caminos diferentes. Cualquiera diría: uy, qué torta, esto puede entorpecer la obra de Dios, esto de repente va a obstaculizar la expansión del evangelio, pero no. Recordemos que Dios es un Dios soberano, y a pesar de que en ese momento hubo un conflicto, Dios en su soberanía más bien utiliza este conflicto para que haya expansión. Aunque se fueron por caminos diferentes, vemos que el Señor provocó crecimiento después de que ellos se separan. Y para iniciar, ya lo vamos a ver, el segundo viaje misionero, Pablo ahora se va a llevar a un nuevo compañero que se llama Silas. Silas es un muchacho que él conoce
en Jerusalén. Ustedes pueden ir al texto en Hechos 15, cuando se hace un concilio y ahí andaban Pablo y Bernabé debatiendo y andaban ahí de intermediarios. Después de que todo eso se da, Pablo agarra a Silas y le dice: vámonos, algo veo en usted, me encanta lo que veo aquí que usted hace en Jerusalén, vamos conmigo a lo que vamos a hacer. Y ahí se enrumban a un segundo viaje misionero. Y en camino se le van a agregar dos personajes que ahorita vamos a ver. Antes, veamos el mapa. Ese es el mapa del segundo viaje. Vean cómo ya empieza a crecer la cosa. Si ustedes recuerdan el primer mapa, ellos estaban solo ahí como por Listra, Derbe, Rodas y regresaron de nuevo. Esta vez lograron llegar un poquito a Asia, sobre todo a Éfeso, que era una ciudad muy importante, que ya el Paz nos habló un poquito de esto la semana pasada, y lograron cruzar el charco, como dicen, y llegaron a Macedonia. Y de Macedonia bajaron a la provincia de Acaya, lo que hoy es Grecia. Vean cómo en este segundo viaje hubo más crecimiento, hubo expansión. Y a través de algunos pasajes de este viaje vamos a seguir estudiando o vamos a estudiar precisamente cómo es que crecemos. Y ahí le metemos ya toda la carne al asador. Vamos a Hechos 16, versículos del 1 al 5. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén, aquello que hablábamos que sucedió en Hechos 15, para que los pusieran en práctica. Las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ahí vemos entonces cómo Timoteo se agrega. Ellos llegan a Listra, donde está Timoteo, y él se une. La gente habla bien de Timoteo, dice que es un discípulo del cual la gente habla bien. En el primer viaje ya ellos habían pasado por Listra, por eso es muy probable que Timoteo es fruto de lo que se había hecho en el viaje anterior y la continuidad del seguimiento que en ese lugar se dio y cómo esa iglesia siguió reuniéndose para que ahora Timoteo más bien se una al viaje. Y vemos en el verso 5, ahí ustedes pueden ver que siempre me gusta como subrayar algunas cositas. En el verso 5 dice: y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Entonces, para contestarnos la pregunta, ¿cómo crecemos? Vamos a ver una primera característica de ese crecimiento que Jesús provoca. Y es que el crecimiento se da en dos niveles: a nivel personal y también a nivel grupal. Como iglesia vamos a crecer todos juntos hacia metas, hacia objetivos. Va a haber crecimiento de infraestructura, va a haber crecimiento en cuanto a alcance, va a haber crecimiento en cuanto a número, va a haber crecimiento en un montón de áreas. Pero también, cuando Jesús está en medio nuestro, sobre todo habrá un crecimiento individual, un crecimiento personal. Y eso es algo que podemos ver en esto que acabamos de leer. Vimos el caso de Silas, cómo creció y por eso Pablo se lo lleva. Vemos el caso de Timoteo, cómo había crecido y por eso también se lo llevan. Y vemos también cómo la iglesia a nivel colectivo está creciendo. Vemos también cómo están dando esos pasos de crecimiento. Aquí hay algo clave que no podemos olvidar y es que esto que estamos leyendo está sucediendo aproximadamente 20 años después de que Jesús ascendió a los cielos. Pareciera que es súper cerca, pero cuando se hace un estudio minucioso del libro de los Hechos, se nota que acá estamos cerca del año 50, 52. La iglesia está creciendo, ya no solo en Israel, sino fuera también de las fronteras. Y hablando de crecimiento individual, personal,
hay un texto clave que quisiera que repasemos juntos. ¿Pueden leerlo ustedes por ahí? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Yo leo este pasaje y adivinen en quién pienso. En paz, esta chiquita que me vuelve loco, ¿verdad? Que es algo increíble. Ella sí que demuestra esto de anhelar con ansias su alimento, su leche materna en este caso. Es impresionante como ella empieza a buscar, y ahora le contaba a Jensi y a Carito que ya hasta prácticamente aprendió a decir tetita. Todo eso con tal de decir, tengo que hacer lo posible para que me den aquello que tanto anhelo, que tanto busco. Y yo veo que esto no solamente es alimento físico para ella, esto es consuelo, es conexión con la mamá, es apego. Hay un montón de cosas que yo empiezo a notar que suceden ahí. A veces es para desquitarse también, a veces está frustrada, está incómoda por un gasecillo, por los dientitos, por algo, y agarro a la mamá y a veces tomando, mami se desquita. Hasta para procesar sus emociones y llevando toda esta metáfora a la luz de nuestra vida con el Señor, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos a Él para crecer y que anhelemos su palabra, que anhelemos su presencia como esos bebés anhelan esa lechita materna. Es impresionante porque si Paz duerme con nosotros, si duerme a la par de la mamá, pasa toda la noche buscando el pecho. El solo olor a leche inmediatamente va. Y yo decía, Señor, no tengo esa hambre por tu palabra. Y para mí fue un reto impresionante ver esto y ver a Paz y decir, me falta hambre por el Señor, me falta hambre por su presencia. Decía el salmista, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por el Señor. Cuando hablamos de crecimiento, no podemos olvidar que solamente pegados a la vid, pegados a la fuente es donde crecemos. Despegaditos, solitos, no habrá crecimiento. Si a un bebé desde que nace no se le da leche materna, no se le da el suplemento, la fórmula, este bebé no crece, no vive. Lo mismo nosotros. Necesitamos estar ahí buscando al Señor. Y necesitamos también crecer y el Señor nos hará crecer. No tengo el texto ahí, pero en Hebreos, el escritor de Hebreos habla también de leche materna, pero le agrega otro contenido y él dice, ya no solamente lechita, sino también tienen que crecer y van a anhelar alimento sólido. El Señor va a hacer que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en nuestra relación con Él, y hay algunas cosas que vamos a estudiar que ya son algunos fundamentos que conocemos, y Él va a poner en nosotros un querer más, algo más sólido, más profundo, ir más allá en el texto, y eso va a suceder poco a poco. Hay que empezar con la leche materna. Hay que empezar con esa lechita en la palabra y Él nos va a ir llevando hasta que empecemos a alimentarnos con sólido. ¿Se entiende la metáfora? El reto hoy es, no importa si usted siente que está de lechita materna o si usted se siente destetado. Eso no interesa hoy. Peso, se van, es carguísima. Ahí está el texto. Lo que es importante hoy es, según el lugar donde yo estoy, necesito anhelar más. Más y más y más, y eso me hará crecer. Sigamos leyendo un poquito de este segundo viaje. Dice Hechos 16, vamos a leer del 6 al 15.
Dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. De nuevo, subrayé algunas cosas que vamos a estudiar ahorita, pero notan en el verso 10 que ya ahora el escritor de Hechos no está hablando en tercera persona, sino que está hablando en primera persona plural. Él se está involucrando en el texto. Y ustedes saben quién fue el que escribió Hechos. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Se dice que el libro de los Hechos es como una segunda parte de aquel escrito. Él ahora en el libro de los Hechos está retratando todo lo que pasó después de que llegó el Espíritu Santo y cómo la iglesia creció obedeciendo lo que Jesús les había demandado. Y vean qué lindo, porque están Pablo, Silas, Timoteo y ahora se agrega Lucas al viaje. Probablemente Lucas también es producto del primer viaje y aquí en este segundo se está agregando. Sigamos leyendo. Verso 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Después de que esto sucede, hay un evento muy importante que por tiempo no lo vamos a leer, y es cuando a Pablo y a Silas los meten a la cárcel. Y estando ellos encarcelados, el Señor utiliza un terremoto para que ellos salgan libres. Y en medio de esto, el carcelero, al ver que todos los reos se escapan, quiere matarse porque él sabe que si no se mata a él, Roma lo mata. Entonces Pablo y Silas llegan donde este compa y le dicen: no, ¿qué está haciendo? Y le predican el evangelio, ustedes lo pueden leer ahí, le predican el mensaje y dice que este carcelero cree él, se bautiza y cree toda su familia, toda su casa. Después de que esto sucede, cuando ellos salen de la cárcel, vean lo que dice el verso 40. Por ahí está solito. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia. Ya habíamos visto a Lidia antes, ¿verdad? Donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. De este extracto que acabamos de leer, hay dos principios más de este crecimiento que es importante que prestemos atención. El primero que quiero que veamos es, que más bien es el segundo de la lista que llevamos, es cómo crecemos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Vieron en el texto qué interesante que ellos querían ir a Asia? Y dice la palabra que el Espíritu se los impidió. Luego intentaron ir como por otro lado y de nuevo el Espíritu se los impidió. Y luego Pablo tiene una visión de que al lugar donde tienen que ir es Macedonia. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu no interviene? Probablemente en los planes humanos de Pablo y el equipo, quizá no estaba ir a Macedonia. Tal vez pensaban repetir el viaje, tal vez pensaban repetir el primer viaje. Quizá lo que pensaban era ir y reforzar, consolidar, visitar todo lo que hicieron antes, pero el Señor dice: no, este viaje es de expansión, este viaje es de crecimiento. En este viaje vamos a llegar a Europa.
y ahí los hace cruzar el mar, llegan a Macedonia y luego van a Grecia. Y ahí vimos que llegaron a Filipos, después de Filipos van a estar en Tesalónica, van a estar en Berea, van a seguir bajando a la provincia de Acaya, van a llegar a Atenas, ahí hay un evento importantísimo en el Areópago, como Pablo predica, y luego van a pasar a Corinto, una ciudad muy, muy importante. Entonces no olvidemos, sin la dirección del Espíritu Santo, la iglesia no va a crecer. Es el Espíritu el que nos guía hacia dónde ir, cómo hacerlo, y es el que nos va marcando la pauta para que podamos crecer siendo obedientes a su plan, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jesús dijo, yo me voy, pero viene el Consolador. Y les conviene, dijo Jesús, les va a recordar todas mis palabras, les va a mostrar lo que viene, les va a recordar todo lo que yo dije, y dice que es el que va a convencer a la humanidad de pecado, de justicia y juicio. No somos nosotros los que convencemos, nosotros tiramos la semilla, pero quien hace que esto germine, que esto dé fruto, es la labor importantísima, indispensable del Espíritu Santo. Después, en este texto que acabamos de ver, también podemos ver otra manera en la que el crecimiento se da. Y es que el crecimiento es integral. ¿Qué significa integral? Que el crecimiento se da en múltiples áreas en nuestro ser, es decir, nuestro ser interior, lo que somos, y en nuestro hacer, lo que sabemos, lo que hacemos, lo que compartimos con otros. Si nos vamos minuciosamente a los textos que leímos, vamos a encontrar que la iglesia crecía en cantidad, pero también la gente crecía en carácter. Hay frutos, es decir, resultado de lo que está pasando. El pueblo está creciendo en sabiduría. Decía el texto que crecían en fe, crecían también en gracia delante de las personas, crecían también en verdad a la hora de compartir el evangelio y por supuesto crecían también en el conocimiento de la palabra y en las habilidades para enseñarla. Hay mucho crecimiento acá sucediendo. Y a veces leemos estos textos como muy rápido y no notamos, por ejemplo, una mujer como Lidia. Ella está ahí reunida a las orillas de un río con otras mujeres. Llega Pablo, predica, ella cree y luego su casa es una casa de reunión. Luego su casa es una casa donde están ahí los hermanos esperando a ver qué pasaba con el tema de la cárcel. Cuando leemos estos textos, no pasemos por alto ese crecimiento, estas cosas que van pasando, porque esto mismo precisamente quiere el Señor que nosotros hagamos. El crecimiento es constante y el Señor va a estar ahí retándonos a no dejar de crecer. Tenemos por ahí ahora el mapita del tercer viaje, tercer y último viaje. Vean qué montón. De hecho, en tiempo es el más largo de los tres. Este duró varios años. Solamente en Éfeso estuvo cerca de 3 años, Pablo. Este es un viaje bastante largo y vean que van a cubrir todo lo que cubrieron en el primero, todo lo que cubrieron en el segundo y un poco más, otras zonas más. Y sobre todo este viaje es un viaje de consolidación. El primero fue de echar semillas, el segundo fue de edificar, de recoger frutos, y este tercero es de consolidar una iglesia que ya estaba ahí, una iglesia que ya estaba creciendo. Sé que ustedes han escuchado hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis: Esmirna, Filadelfia, la Odisea, Éfeso y todas estas. Estas empezaron a crecer justamente en este tiempo. Y es que Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Mientras Pablo estaba haciendo algunas cosas, el Señor seguía moviéndose. Jesús en medio de ellos seguía moviéndose y seguía utilizando otras personas que eran resultado de lo que ya se había hecho antes. Veamos lo que dice Hechos 18, del versículo 18 en adelante. Acá vamos a leer
primero lo que viene siendo el final del segundo viaje. Para que no nos enredemos, lo que vamos a leer primero es como el final del segundo viaje, porque entre el segundo y el tercero quedan como muy pegaditos y hay que leer ahí un toquecito entre líneas para entender que el segundo acabó y que empezó el tercero. Dice verso 18: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Eso es en el segundo viaje, lo que les contaba, que llegó a Corinto. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran dos personas que venían de Italia, que tuvieron que salir huyendo, porque eran judíos que vivían en Italia, porque el emperador los había expulsado. Estaba expulsando a todos los judíos, a todos los creyentes que habían en otras zonas. Entonces ellos llegan a Corinto huyendo. Pablo los toma, trabaja un tiempo con ellos haciendo tiendas, les disipula, les edifica, les entrena y vea que ahora se los va a llevar con él rumbo a Siria. En Siria estaba Antioquía, que era la iglesia, el lugar donde estaba la iglesia que había enviado a Pablo a todos estos viajes. Es decir, Pablo ya va de regreso a su iglesia. Dice, en Cencreas, antes de llegar a embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Esa es la promesa que hicimos. Ahí después les contamos cuál es, si alguien quiere unirse. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Ahí termina el segundo viaje. Pasa por Jerusalén y llega a Antioquía, que estaba al norte, donde la iglesia que lo había enviado. Y en el verso 23 empieza el tercer viaje. Después de pasar algún tiempo allí, es decir, después de estar un tiempo en su iglesia en Antioquía, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Ahí estaba aquella iglesia a la que él escribe la carta de los Gálatas. Por aquel entonces, vean lo que está, mientras Pablo está haciendo algo, vean que ya no depende de un líder. Dios está utilizando un montón de gente en esta expansión. Vean lo que dice el verso 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿De dónde venía este compa? De Egipto. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, recuerdan donde está Corinto, donde está Atenas, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, aquellos judíos que no habían creído en Jesús como su Señor y Salvador, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es el Mesías. Ven el montón de nombres al punto que uno se enreda todo. Aquila, Priscila, Apolos, eso es crecimiento. ¿De qué se trata? Que en unos años no todo lo haga David. ¿Se entiende? Que en unos años, así como pasó acá, ya el nombre de Pablo no se lee tanto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente involucrada que está creciendo. Eso es lo que queremos ver en Vida Abundante Pocosí. Que no sean los mismos nombres, sino que los Aquila y Priscila, esos matrimonios que Dios va a utilizar, agarren a los Apolos, los eduquen, los disipulen, los entrenen, los envíen. Que esos Apolos con ganas de predicar el evangelio se levanten, se preparen y vayan y lo hagan. Eso es lo que queremos ver. Ese es el crecimiento que provoca cuando Jesús está en medio nuestro. El lugar donde usted está es un campo blanco de misión. La comunidad donde usted está ubicado, el trabajo donde usted está, el estudio, el vecindario, su familia. Ahí hay que empezar.
Y si ya el Señor le está inquietando, y si ya usted ha participado de grupos pequeños, si usted ha sido discipulado, si usted ha sido entrenado, si usted tiene 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio, uno, dos, un mes, y el Señor lo está inquietando, hay que levantarse, confiar en Él e ir, porque tenemos que crecer. Y ojo, no estamos hablando de que vamos a crecer solo en número, vamos a crecer de adentro hacia afuera. Pero para eso es necesario involucrarnos, ser parte de lo que está pasando. Y con esto vamos justamente cerrando con la última de estas características del crecimiento. Y es que este crecimiento tiene una estrategia clara. Y esa estrategia es obedecer. No hay que descubrir el agua tibia, no es la última chupada al mango, no es la última Coca-Cola en el desierto, es obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? Lo que ya Cristo Jesús nos dejó en su palabra. ¿Recuerdan el versículo con el que empezamos? Eso es lo que tenemos que obedecer. Y cuando vemos a la iglesia, a la primera iglesia obedeciendo ese versículo, esos 3 versículos, es cuando vemos ese gran crecimiento. ¿Por qué? Porque fueron obedientes y Jesús estaba en medio de ellos y esto provocó ese crecimiento. En esta estrategia hay 3 acciones puntuales que el Señor quiere que nosotros hagamos. Una es la expansión a nuevos lugares. Expansión a nuevos lugares. Vean que el Espíritu Santo no les permitió ir donde ya habían ido en el segundo viaje, sino que les dijo, no, ahora van a ir a Macedonia. En su momento a Pedro estaba quitadillo en hablar con gentiles y Dios le pone un sueño para que él vaya y hable con Cornelio, que era un gentil, era un no judío. Y así podemos ver un montón de historias de cómo Dios estaba empujándolos a expandirse. Pocosí es gigante, Pocosí es enorme, Pocosí debería ser prácticamente una provincia. Y el Señor quiere que su reino sea exaltado, que su reino crezca en Pocosí. No tenemos que pensar en, es que hay un montón de iglesias ya en un montón de partes. Si el Señor nos tiene acá, nos tiene con una misión y es ir y predicar el Evangelio. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es salir del edificio, es más que un fin de semana. Eso lo hemos dicho montones de veces. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Si si nuestra fe se basa solamente en asistir los fines de semana, nuestro crecimiento va a ser muy lento, lentísimo. Y por momentos vamos a sentir que no crecemos, porque nuestro crecimiento es diario, a la luz de la palabra, como ese bebé comiéndose su lechita, tomándose su leche. Y aparte de eso, el crecimiento como iglesia sucede más allá de las reuniones del fin de semana. Lo que hacemos entre semana hace que crezcamos. Estos grupos pequeños que estamos por lanzar, estudios como el que viene el miércoles de Exponencial, todas estas iniciativas, cuando las mujeres se reúnen pronto, cuando los varones van a hacer también su espacio, cuando los muchachos se reúnen en casas, cuando se reúnen acá, cuando van a campamentos, todo lo que pasa entre semana y entre fines, entre cultos, eso hace que crezcamos en número y en nuestro interior. Pero tenemos que expandirnos a más lugares. Algo más que vemos de la estrategia, y hay que ser obedientes, es en multiplicar discípulos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted ha recibido, que todo lo que Dios nos ha enseñado por medio de otras personas, ahora nos corresponde a nosotros también enseñar a otros. No se trata de que acumulemos, 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 acumulemos. No, se trata que lo que voy recibiendo, lo proceso, lo vivo, lo practico y luego empiezo a enseñarlo a otros. Y por eso les decía desde el inicio, este reto es para todos por igual, pero para todos en diferente proporción según el momento en el que estamos hoy. Yo sé que el Señor está tocando y está retando específicamente a de qué forma usted tiene que dar esos pasos de crecimiento. Si se trata de empezar a servir, si se trata de empezar a discipular a otros, o más bien si se trata de empezar a ser discipulado. Esta multiplicación de discípulos, lo veíamos en los textos, sucedió mucho en casas.
Y por eso le hemos puesto a los grupos pequeños el nombre oikos. Oikos es la palabra en griego que en la Biblia significa casa. Cada vez que en el libro de los Hechos leemos la palabra casa, la palabrita es oikos. Esos eran los espacios donde la iglesia crecía. Fue hasta el año 300 y resto que existieron los edificios. Constantino, uno de los emperadores de Roma, para controlar a la iglesia, porque la iglesia crecía de forma exponencial, para controlarla, él dijo, ahora el cristianismo va a ser la religión oficial de Roma. Y con esto vamos a construir edificios para reunir a toda la gente y que la gente haga todo ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento en casas era una barbaridad. Y en las relaciones uno a uno, todo lo que sucedía era una barbaridad. ¿Qué es lo malo de esto? Que a veces se nos olvida que ya no estamos en una esclavitud. Nos reunimos en un edificio porque nos encanta estar todos juntos los fines de semana, pero no tenemos que quedarnos solo acá. Por eso les invitamos mucho a participar de todo lo que sucede entre semana. En aquel momento era obligatorio solo la reunión semanal y a veces la iglesia pareciera que eso es lo que le gusta. Pero Vida Abundante, Pocosí, no es así y no queremos que sea así. Y por último, algo clave que también está sucediendo acá en todo esto que leímos es que hay discípulos que están siendo entrenados, que están creciendo y están empezando a asumir liderazgo. Timoteo en su momento llegó a estar a cargo de la iglesia en Éfeso. Tito llegó a estar a cargo de la iglesia en Creta y así podemos seguir con un montón de personas que empezaron a ejercer liderazgo, pero hubo un proceso de crecimiento en ellos. El Señor quiere utilizarles, el Señor quiere que todos seamos parte de la expansión, que nos multipliquemos, que crezcamos, pero es necesario levantar la mano y decir, Señor, quiero crecer. Y antes de irnos, quisiera dejarlos con unas preguntas que me hicieron a mí reflexionar y que me encantaría que ustedes también reflexionen. ¿Mi vida refleja un crecimiento constante? Hágase por ahí esa preguntita. ¿Qué frutos de crecimiento veo en lo que soy y en lo que hago? Si me hago un examen de aquí a unos meses o de aquí a unos años, ¿qué frutos, qué resultados veo de mi crecimiento? ¿Qué debo hacer para crecer más? ¿Qué me está faltando? Si de repente cuando hago esta retrospectiva no veo crecimiento, Señor, ¿qué se me está olvidando? ¿Cuál prioridad estoy dejando a un lado? ¿Cómo me estoy involucrando en el crecimiento de Vida Abundante Pocosí? ¿Cómo estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo en esta comunidad? ¿Será que soy parte solo los fines de semana, el sábado y el domingo? ¿O será que ya estoy participando activamente del crecimiento que se da entre semana? Como iglesia, ¿qué más tenemos que hacer para seguir expandiendo el reino de Dios en Pocosí? ¿Y qué tenemos que hacer para seguir expandiendo el reino del Señor más allá de Pocosí? Unos 10 años más tarde de cuando Pablo estuvo con los demás compañeros en Filipos, unos 10 años después de haber estado ahí, Pablo escribe la famosa carta a los filipenses. Y esa carta nos demuestra que 10 años después, aquella iglesia que empezó a la orilla de un río con Lidia y las otras señoras, las otras mujeres, esta carta nos da a entender que el crecimiento siguió. Ya no solamente era una iglesia en una casa, probablemente ya eran muchas casas más. Y vean lo que Pablo les escribe. Vamos a leer dos pedacitos y con esto nos vamos.
Dice el verso 4 del capítulo 1: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, 10 años aproximadamente de estar participando. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la buena obra en usted, en mí, en su familia, en Vida Abundante Pocosí, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ese crecimiento que Jesús quiere darnos no para, es constante. Así como esta iglesia en Filipos siguió creciendo y era evidente ese crecimiento, eso es lo que queremos y anhelamos nosotros como iglesia. Y si brincamos al capítulo 3, verso del 12 al 14, Pablo agrega a sus palabras: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Donde Jesús señorea, donde Jesús es piedra angular, donde Jesús es cabeza, donde Jesús es prioridad, ese lugar es un lugar de crecimiento. Esa vida, esa familia, ese corazón es un lugar de crecimiento. Y no lo vamos a alcanzar todo mañana, ni en unas semanas. Lo alcanzaremos todo cuando Jesús venga. Pero tenemos que crecer. Tenemos que seguir avanzando en la estatura del varón perfecto. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por retarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos qué más tenemos que hacer para seguir creciendo. Gracias por mostrarnos si de repente algunos de nosotros por momentos, Señor, nos hemos obstaculizado, nos hemos, Señor, estancado. Por momentos tal vez hasta hemos creído que somos autosuficientes. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y volvemos a ti pidiendo tu alimento, tu presencia, tu ayuda, tu dirección. Queremos seguir creciendo desde lo más interior de nuestra vida, pero también como iglesia queremos seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a detectar qué cambios hacer hoy que nos acerquen más a tu voluntad, que nos acerquen más a lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, porque tú sigues perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Y no te cansarás de moldearnos, no te cansarás de trabajar en nosotros hasta el día que Cristo Jesús regrese. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.